Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo aquí el libro de San Juan, capítulo 5, en su verso 39. Gloria a Dios. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Padre, añada bendición, eterno Padre celestial, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, para que tu pueblo, cada uno de tus siervos, Señor Dios, que están conectados, Señor, en este seminario de escatología bíblica, adquieran este conocimiento, Dios, y que al momento de ellos recibirlo, Dios, con mucho gozo, mucha alegría, puedan compartirlo con otras personas, puedan hablarle al mundo de que vienes pronto, de que cambia, que restaura, que sana, que liberta, que hace milagros todavía, y que hay una vida de felicidad completa, integral en ti, Señor Jesucristo. Padre, que estos temas que se están desarrollando en este seminario de escatología bíblica sean temas, Señor Dios, que ellos se lo aprendan al dedillo, que lo manejen, que lo dominen, de manera que se conviertan, Señor Dios, en conferencistas, oh Dios, en maestros de estas palabras, Padre Santo, Dios, inclusive que puedan enseñar estos temas, Señor, en las congregaciones donde ellos están, y a las personas, Señor Dios Todopoderoso, para que entiendan de que en Jesucristo hay propósito, hay salvación, hay liberación y hay fortaleza. Gracias, eterno Dios, te damos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos ahora a estar compartiendo. Entramos al grupo, vamos a estar compartiendo el enlace. Hay algo que yo le mandé al grupo relacionado al nuevo orden mundial, que es lo que ustedes están figurando ahí. Alguien por casualidad en esta introducción pudo analizar esta gráfica de la revista Economist. A ver, levantando las manos. ¿Entendieron esta gráfica? Pero la gráfica usted no se ve ahí, lo que se ve es Primera de Juan 3:16. Aquí, yo le estoy mostrando aquí en la pantalla la portada de la revista Economist. Esa es la portada del año 2026. Está anticipada, pero eso tiene un matiz científico, profético de los últimos tiempos. Pueden observar la pantalla. Lo que yo observo es, por lo menos yo estoy observando el versículo del día. Juan 3:16, no sé los demás. Igualmente estoy viendo eso. Igualmente estoy viendo yo eso. Vamos a ver. Yo también. El versículo del día. Primera de Tesalonicenses 4. Sí, vamos La a ver. última lectura, mejor dicho, fue Primera de Después Tesalonicenses. dice Primera 3:16 al 18. Sí, Primera de Juan 3:16-18. Sí, yo estoy aquí en el grupo de WhatsApp que yo le mandé para que ustedes analizaran. Pueden revisar el WhatsApp, el chat. Le coloqué ahí la nueva portada de la revista Economist 2026. Analizar esta gráfica para socializarlo en el próximo encuentro. Ya. ¿Lo abrieron? Sí, ya yo pude verla, pero esa gráfica da miedo, pastor.
Ah, sí, eso es de los últimos tiempos. Usted sabe que todo eso es manejado por la élite. La élite está compuesta especialmente por ángeles caídos. Esos ángeles caídos son los que están al control. La pantalla, que son los multimillonarios que nosotros conocemos, encabezado por Bill Gates, fundador de Microsoft, y otras empresas multimillonarias a nivel internacional. Pero detrás de esa élite de Illuminatis, de masones, de luciferinos, se esconden esos ángeles caídos que trabajan en equipo con Satanás, el diablo, y el objetivo principal, como sabemos, y estamos tratando este tema, es establecer el nuevo orden mundial, es proyectar, preparar el terreno para que el hombre de pecado pueda asumir su gobierno sin ningún tipo de contratiempo o de estorbo. Que es conforme al análisis que se hace en relación a la Agenda 2030, hay un plan definido, pero hay otro que está oscuro, que ellos tienen un propósito, los Illuminatis y ese grupo elitista, y es reducir la población mundial. Ese es un plan que es importante que ustedes comprendan. Quieren reducir a como de lugar la población mundial. ¿Por qué? Porque ellos entienden que hay demasiada gente. La élite entienden que hay demasiada gente y el asunto es que hay un aumento progresivo descontrolado de la población. Es por ello que se están utilizando una serie de métodos para reducir o controlar la natalidad y las enfermedades. Por eso, Sí, las enfermedades que se están viendo hoy en día ya son resistentes a los fármacos, a los tratamientos médicos. Y es efectivamente por eso, porque ellos tienen ya científicos que están trabajando para preparar virus, bacterias que sean más resistentes a esos fármacos. Preparan un buen virus, una buena bacteria, y luego entonces más adelante introducen una especie de vacuna, como pasó con el asunto de lo del 2020 del COVID, que tiraron el COVID, ese virus, y luego entonces al poco tiempo ya tenían la vacuna. Todo eso estaba organizado, preparado. Amén. Amén. Bien, entonces así es, pastor. sí, vamos a analizar entonces esta portada de una revista de la más importante del mundo. Es la revista Economics. Por ejemplo, arriba tenemos el ojo que todo lo ve. Fíjense que esa es una de los iconos que utilizan las celebridades. Ellos en sus fotos de portada se tapan un ojo, porque esa es una especie Illuminati, una de las insignias de esa organización. Entonces, eso inclusive aparece en la moneda estadounidense, el dólar, con la famosa pirámide y ese ojo de Horus que todo lo ve. Todo eso estaba ya prácticamente vinculado a ese mundo de las tinieblas, efectivamente, porque el objetivo principal es ir preparando el terreno para el hombre de pecado. Recuerden que yo les estuve comentando que el hombre de pecado ya está en la tierra, ya está en el mundo, está entre nosotros. ¿Quién es? No sabemos. Todavía no se ha revelado su identidad, pero llegará un momento que este hombre va a aparecer. Conforme a las escrituras, este hombre tiene que aparecer cuando Jesucristo se lleve su iglesia, como le había compartido en otras ocasiones. Bien, entonces en ese círculo de color rojo vemos ahí el sol,
vemos hay una simbología básicamente relacionado a lo que es el ocultismo. Vemos el 69, ¿verdad? Que eso poderosamente llama la atención. Hay un reggaetonero de procedencia mexicana que tiene tatuado el 16. Eso también está relacionado a lo que es la cábala, a lo que es las cifras numéricas que utilizan esas sociedades oscuras para identificar a sus miembros. Vemos a una persona, ¿verdad? Vemos a varias personas que están reunidas en un lugar y esas personas están clamando por un liderazgo mundial. Vemos ahí una antena que está irradiando unas señales. Esas señales, como sabemos, se va a introducir en muy poco tiempo lo que es la 5G a nivel mundial. Ya en la República Dominicana, como en otros países latinoamericanos, ya se está trabajando con esa señal, la señal 5G. Es importante también destacar que ahí vemos un robot haciendo alusión a lo que es la inteligencia artificial, a la robótica y a otros aspectos importantes. Vemos también una balanza que se inclina en cierta manera a favor de lo que es la nueva introducción, la nueva tecnología de la inteligencia artificial. Nosotros popularmente conocemos ChatGPT, la inteligencia artificial que usa la empresa de Meta, que es propietaria de Mark Zuckerberg, dueño de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Luego tenemos la tecnología que usa Google, la tecnología que usa Apple, Amazon y otras empresas muy reconocidas como es la empresa de Samsung en Corea del Sur y de los países efectivamente europeos, asiáticos, encabezados por China. China es la superpotencia que está emergiendo y que obviamente se ha convertido en la fábrica del mundo. No hay dispositivos, cosas que ellos no puedan reproducir. Se le lleva el molde, se le lleva y ellos lo reproducen. Entonces, los chinos evidentemente están haciendo la vida mucho más cómoda a mucha gente, pero también están preparando el terreno para el hombre de pecado. Nótese que China, uno de los símbolos nacionales chinos es el dragón. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 12 habla acerca del dragón, que es la serpiente antigua. Y que esa serpiente antigua evidentemente tiene un plan. Y el plan es poco a poco ir acumulando poder. Y ese poder lo acumula en función del trabajo que está realizando la élite, esos grupos, esas sociedades que se están preparando y que están pervirtiendo los gobiernos utilizando un mecanismo como es los empréstitos, llámese préstamos. Los países tercermundistas como República Dominicana y la mayoría de los países latinoamericanos obviamente dependen de esos países poderosos, efectivamente, aquellos que tienen la facilidad de otorgar préstamos grandes que se estima en cientos o en miles de millones de dólares. A saber, por ejemplo, tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades muy poderosas que son las que emiten, aprueban y otorgan préstamos a países. En el caso nuestro, la República Dominicana, con el gobierno actual, ha entrado en una fase de una carrera de préstamo. Eso obviamente tendrá una consecuencia en el futuro cercano
ya que el país poco a poco está siendo hipotecado. ¿Qué significa? Que si la élite controlada por el enemigo de la justicia obliga al gobierno dominicano, por colocar un ejemplo, a aplicar ciertas leyes inmorales, entonces este gobernante obviamente tiene que cumplirlo para que ellos puedan entonces otorgar el préstamo y darle ciertas facilidades. Entonces es en función de ello que se está trabajando para ese nuevo establecimiento de ese nuevo orden mundial. Por ejemplo, en Colombia tenemos al presidente Gustavo Petro. Conforme a algunas informaciones, se estila que la élite está detrás de esta nominación presidencial del presidente Gustavo Petro. Asimismo, la élite va a estar colocando en diferentes lugares importantes a sus gobernantes, a los que les son fieles a sus principios, para ellos pervertir esas naciones y prepararla para el recibimiento del hombre de pecado. En la gráfica también observamos fuego, eso es sinónimo del calentamiento global. Eso que se ve rojo en el fondo del círculo, eso es sinónimo de que el calentamiento global se agrava. Se agrava y es la causante efectivamente de lo que son los huracanes, las tormentas, las depresiones tropicales, los terremotos inclusive. Cada vez que la tierra tiembla en un lugar es porque está liberando energía y esa energía la recibe del sol. Y en la medida que el sol va intensificando su radiación, entonces en ese mismo sentido la tierra se va saturando de energía hasta que llega un momento donde ya no puede recibir más energía y lo que hace es que la libera, activando las placas tectónicas y provocando esos terribles terremotos que ocasionan daños significativos a la infraestructura. Bien, ¿alguna inquietud, pregunta en relación a esta gráfica? Pastor, realmente estamos ya a la vuelta de esta situación. Fíjense que estamos muy cercanos a todo esto. Sí, estamos en el año 2025. Hay una agenda 2030 que más adelante se la voy a compartir en el grupo para que ustedes la analicen y esperando que ustedes así puedan leerla, estudiarla, para que comprendan en qué consiste esa agenda, la agenda 2030. En poco tiempo ya vamos a estar en el año 2026. Quedarían 4 años y pico para llegar entonces a esa agenda, a ese plan que tiene la élite. Y hay 8 principios que están establecidos en esa agenda 2030, que la iglesia tiene que estar consciente en qué momento estamos en la historia de la humanidad y en función cómo la iglesia debe de prepararse para que se pueda estar lista para cuando llegue el momento que Jesucristo venga por nosotros, desaparecer, porque de no irse en el arrebatamiento y quedar atrás, la vida se le va a convertir muy penosa, tan penosa que va a tener, muchos de esos cristianos tendrán que llorar lágrimas de sangre. Se van a salvar muchos, pero será a costa de su propia vida después que Cristo se lleve su iglesia. Amén. Bien, pueden ver una pregunta, pastor. Sí. Una pregunta. ¿Sí? Esto, o sea, la salvación es individual, ¿cierto? Amén, amén. Cada persona es responsable de sus actos. Sí. Y pues una madre cuando ora por sus hijos, ¿no influye?
Obviamente el Señor establece en su palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Es una promesa de parte de Dios, también salvar a su familia. Por lo tanto, lo que hay que confiar en Dios y orar por esa familia, porque de una manera u otra ellos llegarán al camino. Por eso no se debe de cesar la oración por la familia, porque eso está dentro del propósito, del plan de salvación y de que su familia, de que sus hijos puedan también alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Lo que está haciendo ahí es una obra de intercesión, los padres por los hijos. Amén. Es un medio de intercesión. Efectivamente. Bien, Pastor, que no comprendí muy bien fue lo del número 69, por favor. ¿sí? ¿No comprendió el número 69? Ajá, no comprendí lo que usted, a la referencia que hizo con el número 69, ¿a qué se refería? Bueno, el número 69 se utiliza en el mundo oscuro y tiene ciertas connotaciones que le voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen. Amén. Amén. Bien, pueden ver la pantalla. Solamente lo mismo que usted ahorita estableció, el versículo 1 de Juan 3:16. Ok, déjenme Volver a, exacto, compártala de nuevo, sí, si usted quiere. voy a compartir de nuevo, sí. Parecer algunas situaciones. Bien, vamos a seguir aquí. Y ahí pueden ver. Pueden ver la pantalla. Sí se está viendo, pero lo mismo. Sí, señor. No, lo mismo no. Ya dice como unas fechas y junio, octubre, Okay. noviembre, septiembre. Ok, perfecto, sí. Sí, esto es el calendario hebreo versus el calendario gregoriano. ¿Cuál es el calendario que nosotros nos regimos? Pregunta. El gregoriano. El gregoriano. El gregoriano lo estamos. Sí, efectivamente. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. El calendario gregoriano viene desde enero hasta diciembre. La mayor parte del mundo comercial se rige por ese calendario. Pero el calendario hebreo es diferente. Ahí como podrán apreciar, por ejemplo, el primer mes hebreo es Abib o Nisan, que fue la fecha donde el Señor Todopoderoso sacó a Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Entonces, ahí luego sigue con los siguientes meses. El número 2, Sif. El 3, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tanin, Bul, Kislut, Tebet, Sebat y Adar. Adar es el último mes del calendario hebreo. Entonces, cuando analizamos las escrituras, debemos de estar claros de que estos 12 meses obviamente tienen una connotación. Fíjense que el Señor Todopoderoso escogió a 12 hijos de Jacob que luego se convierten en tribus, en pueblos. Luego escoge Jesucristo 12 discípulos. ¿Por qué? Porque tiene una connotación y un significado el número, conforme a la gematría hebrea. El 12 representa ya un elemento completo en cuanto a la tabla del conjunto circular. Entonces, por esa razón vemos que los meses son 12 y en el caso de los días son 7. El 7 es el número perfecto. El número de Dios es el número 7. El número 6 es el número de hombre.
Entonces, de hombre. cuando lo combinamos en cifras triples, por ejemplo, 3 veces 6, entonces estamos refiriendo a un sistema que está dirigido por el hombre, pero en este sentido el hombre de pecado, con un sistema corrupto y con una sociedad corrupta. Por eso vemos que la sociedad a nivel mundial ha estado en un estado de descalabro, ha estado muy deprimente, y eso es un plan que hay. El plan es lograr contaminar a la mayor cantidad de personas posible. Aquellos jóvenes que están subiendo, otros lo motivan a usar drogas, a usar vape, a contaminarse, porque ese es un plan que hay de la élite, es contaminar a la mayor cantidad de personas, en este caso de jóvenes y niños, posible. ¿Para qué? Para que sean mucho más manejables. Porque si mejora la calidad de la educación y esos jóvenes aprenden a pensar, a razonar y a emitir juicios de valores, entonces se convierten en un problema para los gobiernos, inclusive locales. Entonces el hombre de pecado necesita encontrar una generación pervertida, una generación que odie los buenos valores y que ame los antivalores. Hoy en día las palabras deshonestas de los jóvenes, de los niños, el alcohol, la droga, el sicariato, ha ocupado la atención en los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Y todo eso obedece a esa corriente que existe, y es efectivamente esto: contaminar a la mayor cantidad de personas posible. En especial, Satanás tiene su mirada puesta en los jóvenes. Amén. Bien, entonces, esto para dar una ilustración efectiva, vemos lo que es el inicio de la semana 70. Estas fueron 7 semanas equivalentes a 49 años, la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el año 444, antes del rey Artajerjes, firma el decreto ordenando la reconstrucción del templo de Jerusalén, Nehemías 2:1-8. Desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías transcurrieron 'Ya llegó. Ahí está. Sí. Algunas dificultades, sí. sí. Gloria a Dios por todas las cosas. Bien, continúo. Aquí estoy explicando lo que es la semana 70. La semana 70 Sí, señor. del profeta Daniel es en el orden que sigue. Por ejemplo, 7 semanas equivalente a 49 años en la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el año 444 a.C., el rey Artajerjes firma el decreto ordenando la reconstrucción del templo de Jerusalén, Nehemías 2:1-8. Desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías transcurrieron 434 años, equivalente a 62 semanas. Luego, en el año 33 después de Cristo, se quita la vida al príncipe Mesías, completando la semana 69, que es igual a 483 años. La semana del gobierno de la bestia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, verso 27. Aquí lo que el profeta Daniel está diciendo, que al final de los tiempos, con estos pactos que se han estado firmando, por ejemplo, Israel hace ya un tiempo firmó un acuerdo de paz de alto al fuego con la organización terrorista de Hamas y otras organizaciones terroristas como es el Hezbollah, como son los hutíes de Yemen, en el caso también de los terroristas que están apostados
en el estado de Irán. Sin embargo, jamás violentó el acuerdo de pago. Por eso ustedes ven en los medios de comunicación que Israel ha estado bombardeando ciertos objetivos del pueblo palestino. Evidentemente, en esos bombardeos, lamentablemente hay muertes, hay desesperación, hay angustia, pero obviamente el pueblo israelí, conforme ya a la determinación que tiene como Estado, tiene ya sus políticas de seguridad. Obviamente, ya sea que usted lo apoye o no, el hecho es que ellos como pueblo han sido masacrados en la larga historia de la humanidad y ellos se han preparado para evitar situaciones similares. Por lo tanto, en el caso ya del cristiano, mantener ya una posición firme en relación a lo que es circunscribirse en lo que las escrituras dicen en el libro de Génesis 12:3, que hay que bendecir a Israel. Es decir, cuando hablamos de Israel nos estamos refiriendo al pueblo de Israel. Ya lo que haga el Estado, lo que haga el gobierno, ya eso es otra cosa. Pero el pueblo de Israel, que son las personas que habitan allí, nosotros tenemos como cristianos que bendecir a ese pueblo de Israel. Amén. 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 Bien, entonces ahí pudieron entender en relación a lo que es la semana 69, que es la semana que estamos actualmente. 434 años, equivalente a 62 semanas, cuando al Señor Jesucristo, conforme ya a los registros históricos, en el año 33 después de Cristo, se le quita la vida al príncipe, al Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. La semana 69 está suspendida. Fíjense que en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios duró 400 años para volver a utilizar y hablar a través de una voz autorizada, llámese profeta, en ese intervalo de tiempo. En el Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento, el último libro, llámese cuando hablamos ya de Zacarías, efectivamente, entonces, desde ese trayecto hasta los evangelios transcurrieron 400 años. Esos 400 años era un plan del Todopoderoso, porque se acercaba la primera venida de su Hijo amado Jesucristo, que conforme a las Escrituras nació de la Virgen María, y que obviamente se crió conforme a las Escrituras. Y ahí es donde el Señor entonces visita y está de manera personal con el pueblo de Israel. Entonces ahí viene el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, en la persona del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, Jesucristo de Nazaret. Bien, la última semana de Daniel es la asignada al periodo de la gran tribulación del nuevo orden mundial, encabezado por el sistema dictatorial del anticristo, que será de 7 años. 7 años están determinados para el establecimiento de ese sistema de gobierno mundial. Aquí, como podrán apreciar, tienen... Que vendría a ser la última semana. Esa es la semana 70. Sí, la semana 70 ya... ¿Qué esa vendría? Sí, la semana 70... Es de la tribulación. Sí, la semana 70 es la semana que va a ocupar el hombre de pecado. Fíjense que la semana 69 concluye con la muerte de Jesucristo. Y desde la muerte de Cristo hasta la fecha tenemos esa semana suspendida. Ahora bien, la semana 70, que es la semana que el Señor le ha asignado al hombre de pecado, es la última semana para cerrar ya ese ciclo profético de la profecía del profeta Daniel.
Amén. Amén. Sí. Vuelvo y reitero, la semana 70 es la semana asignada al hombre de pecado. El hombre de pecado es el famoso anticristo mayor. El hombre que viene muy pronto a gobernar los destinos de la humanidad. Bien, aquí tenemos entonces esta línea escatológica del tiempo. Vemos los sellos que se abren. La primera trompeta, Apocalipsis 8, 6 al 7. Segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8 al 9. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 al 11. Vemos Apocalipsis 6, 1 al 2, Apocalipsis 8, 1 al 5. Y cada uno de estos textos bíblicos dan entonces inicio a esta etapa. ¿Sí me decía? Pastor, Sí, adelante. usted puede compartir la pantalla porque lo que se ve en la foto de usted. No se está compartiendo, déjenme revisar. No, para ir poniendo, haciéndole capture, para como usted habla rápido, para ir tomando las fotos de usted está hablando. Pero yo pensé que se estaba compartiendo la imagen. No, señor. No ven ahí. Sí, yo la vi. Están viendo ahí. Lo que... Sí, estoy compartiendo. Sí, se está compartiendo, sí. No ven ahí Sí, señor. lo que estoy leyendo, línea escatológica del tiempo. Escatología del tiempo, sí, señor. Perfecto, sí, eso es lo que yo estoy explicando. Entonces, como he estado explicando en relación a lo que son los sellos que se van a aperturar, estos sellos están relacionados ya a juicios que estarán cayendo en la tierra con el objetivo de dar cumplimiento a los últimos tiempos que vivimos actualmente. Inmediatamente Jesucristo se lleve su iglesia a la morada celestial. Cuando Jesucristo se lleve su iglesia a la morada celestial, evidentemente, entonces se le da paso al gobierno del hombre de pecado. La gran tribulación como tal no va a iniciar de una vez. ¿Por qué? Porque el gobierno del hombre de pecado viene en un tono de son de paz falso. Viene a conciliar, viene a unificar y viene con el objetivo de engañar a la mayor cantidad de personas posibles para luego ya en la segunda etapa del gobierno desenmascararse y mostrar el monstruo que verdaderamente es. Entonces ahí es donde inicia la verdadera gran tribulación, cual nunca hubo desde la fundación del mundo. Y todo esto tiene estos aspectos que la iglesia tiene que conocer. Cuando hablamos de parusia, es un término ya de origen griego. Estamos relacionados a lo que es el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Después... Una preguntita con respecto a eso, Sí. con respecto a eso, a lo que usted acaba de mencionar. Sí. En 1 Corintios 15, 52 dice que en un momento de cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Amén. Sí. Habla de la final trompeta, ¿sí? Amén. Y yo quiero saber si ese pasaje bíblico tiene que ver cuando habla en Apocalipsis de la séptima trompeta. Bueno, evidentemente la trompeta que menciona aquí es la trompeta que el Señor Jesucristo de manera personal tocará. Fíjense que cada uno de estos sellos y trompetas que van a ser sonados serán por ángeles. Pero a esa final trompeta que se está refiriendo es que el Señor Jesucristo de manera personal va a tocar esa trompeta y luego entonces va a resucitar a los muertos en Cristo para darle un cuerpo glorioso.
luego los que vivimos también seremos transformados. Amén. Porque después... Sí, hasta ahí voy bien. Estoy bien ahí. Sí. Sí, adelante. Ahí está el toque de las trompetas que habla Apocalipsis, que habla de la séptima trompeta. Ahora, la pregunta es la siguiente. No están en relación con la que habla en 1 Corintios 15:52, la séptima trompeta. ¿Me puede confirmar bíblicamente? Sí, evidentemente, tanto la trompeta que se menciona en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17, como de Primera de Corintios, que son las mismas, en ese caso son las mismas. Sí, estas epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Evidentemente se está refiriendo al mismo evento donde el Señor Jesucristo, como le reiteré, va a asumir personalmente esa operación de rescate, la operación de llevarse su iglesia. Sí, pero retomar otra vez la pregunta, porque habla, el capítulo 9, habla del final de los toques en Apocalipsis, que de las trompetas, ¿sí? Porque el sexto ángel tocó la trompeta, o sea que el sexto ángel, y fueron desatados, el número de... Y también habla de una séptima, esa trompeta que habla en el capítulo 9, a mí entender no es porque está relacionado con la trompeta final que habla de 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15. ¿Sí? ¿Usted tiene la misma opinión? Sí, evidente. De que no tienen que ver, que no tienen relación esa clase de trompeta. Sí, evidentemente la trompeta que menciona el apóstol Pablo como el apóstol Juan se está refiriendo, por ejemplo, si es la final trompeta, esa es la que el Señor Jesucristo va a tocar. En relación a las demás trompetas, estas serán ángeles de ira que van a estar tocando las trompetas para el derramamiento de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Exactamente. Sí. Es así. Sí. Porque yo lo comenté que soy de teología bíblica en un instituto de aquí de Argentina. Pero esa pregunta me la hizo un alumno y yo le respondí tal cual usted está respondiendo, que estamos en el mismo espíritu. Amén. Pero él no sé de dónde tomó este versículo de Apocalipsis de que el Señor Jesús habla de la séptima trompeta. Y le comento de dónde sacó esto, porque también me dio la información, porque lo escuchó enseñando al pastor José Manuel de la Sierra. Y entonces por eso que ese pastor predica de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser a la mitad de la tribulación. ¿Sí? O sea, al finalizar la tribulación, porque después empieza la gran tribulación. Acuérdense que está dividido en dos tramos la tribulación. Sí. La tribulación y la gran tribulación, que habla de 3 años y medio. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde se ha creado la confusión de este señor, de este pastor, que habla de que esa trompeta es la que habla al final, al último, lo digo como lo dice en hebreo, séptimo malaj sonó su sofar, en la Biblia hebrea. ¿Sí? Bien. Y es por eso que se ha transgiversado ese momento, lo han mezclado como que, entonces, en síntesis, redondeando,
redondeando, nosotros vamos a ser raptados antes de la tribulación. Y este hombre predica que vamos a ser raptados a mitad de la tribulación. Entonces, lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo, que habla que el Señor nos lleva a nosotros, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que vamos a ser raptados, no vamos a pasar tal tribulación de la que habla en Apocalipsis. Usted si bien dijo que en un momento dijo que eso de lo que menciona el apóstol Juan cuando dice quiénes son estos que vienen de la gran tribulación. Es entendible, ¿no es cierto? ¿Es así? Confírmeme. Amén. Bien. La iglesia, fíjense que hay diferentes tipos de posturas en el tema de la escatología. Hay muchos que enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Hay otros que dicen que a la mitad del gobierno de la bestia la iglesia va a ser arrebatada. Y hay otros que expresan que Jesucristo se llevará su iglesia antes de la aparición del hombre de pecado. Nosotros, en el caso propio, me inscribo en la posición de los que se van, los que nos vayamos antes del inicio del gobierno del hombre de pecado. Es decir, antes que el hombre de pecado suma, ya la iglesia va a estar en la presencia del Señor Todopoderoso, porque así lo establece el libro de Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, que habla acerca de la apostasía. Claro, ¿sabe por qué pasa todo esto? Usted mencionó, estoy de acuerdo con lo que mencionó, de que el hombre de pecado ya ha nacido, ¿sí? Amén. El anticristo. Amén. Ya ha nacido. ¿Por qué nos damos cuenta que ha nacido? Por todos los sucesos que están aconteciendo en el mundo entero. Amén. Y sabemos que Israel es el reloj profético nuestro, es la brújula. Entonces, con todo lo que está pasando en el pueblo de Israel, nos damos cuenta que el Señor está a la puerta de venir a buscar su iglesia. Entonces quiere decir que el hombre de pecado ya nació por todos los acontecimientos que nosotros estamos viviendo en la humanidad entera. ¿Es así? Amén, efectivamente. Bien, en relación a la pandemia del 2020, eso marca la transición del viejo orden al nuevo orden mundial. Entonces, para que tengan bien claro ese dato, ellos no lograron su meta de reducción de la población a como tenían proyectado. Por ello, tienen otros planes que lo van a estar implementando. Durante esta fecha de esta agenda que se cumple en el 2030, procurarán a toda costa reducir la población mundial. Por eso vemos muchas personas muriendo de infartos, otros en diferentes circunstancias, enfermedades, cáncer. Lo que usted habló sobre el cumplimiento del COVID-19, por ejemplo, y se dio cumplimiento en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Amén. Y habrá pestes. Ese detalle es importante. Amén. Porque se cumplió una vez más a los ojos nuestros lo que el Señor dijo en Mateo 24, 7. Amén. Es un cumplimiento profético del capítulo 24, efectivamente. Cada uno de esos detalles que menciona el capítulo 24 es lo que la humanidad está experimentando, que estamos en la fase de momentos de dolores. Estamos en tiempos de dolores actualmente.
y el mundo lo está experimentando. Esa es la realidad. Gloria a Dios. Sí, sí. Bueno, disculpe que le haya interrumpido, pero yo necesitaba sacarme esta duda sobre lo que justamente usted tocó en la parte escatológica. Amén, amén. Sí, el propósito es que cada uno de ustedes puedan aportar, o si tienen alguna duda, algo que no entiendan, se pueda aclarar aquí, porque aquí estamos para eso, para aclarar las dudas y para darle luz en medio Amén. de ciertos textos oscuros, Amén. de interpretación errada, Amén. o de cierta Amén. apostasía o herejía que se quiera tejer. Hay que desmontarla, pero con argumentos bíblicos, basados en principios bíblicos, como el Señor ahora sí Amén. lo demanda. Amén. Y eso es el objetivo. En las preguntas hay aprendizaje, porque esas preguntas vienen producto de que si está concentrado y hay algo que no está cuadrando, tenemos entonces que aclarar esos puntos para luego tener buenos argumentos para dominar y defender esa doctrina, esa fe, ¿verdad?, que tenemos. Fíjense que el tema del arrebatamiento es un tema que ha traído división en las iglesias protestantes. Hay algunas que no creen en el arrebatamiento, hay otras que unifican los dos eventos, ¿entienden? Y así lo enseñan, que el arrebatamiento y la segunda venida es un mismo evento, y las escrituras lo establece bien claro y hace una división de que el arrebatamiento es antes del gobierno del hombre de pecado, donde Jesucristo viene por la novia, que es su iglesia, y en la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene con la esposa a la tierra. Es para tener bien claro esos elementos relacionados a estos temas que se tienden a malinterpretar. Lo mismo sucede en el caso del tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco. Hay hermanos que confunden esos dos tribunales. Sí. Y uno es para galardón y el otro para condenación. Sí, hay que lo encasillan en la misma posición y lo entienden como si fuera el mismo tribunal, y no es así, no es así. Entonces, por ello es importante estudiar bien las escrituras para establecer cada uno de estos eventos. Estos son eventos que debemos de entenderlo bajo esa perspectiva que las escrituras enseñan. Y todo tiene un orden lógico, espiritual, que Dios ha establecido. Amén. Y eso es efectivamente lo que estamos enseñando en este seminario. Ese orden que Dios ha establecido, esa dispensación en relación a los tiempos, a los eventos que debemos de manejar y conocer. Bien, entonces seguimos aquí analizando esta línea escatológica. Vemos cada uno de estos textos bíblicos que está relacionado a estos eventos. Tenemos arrebatamiento acá, cuando hablamos de la parusia, el arrebatamiento, vemos aquí lo que es el gobierno de la bestia, que lo vemos más abajo. Vemos lo que es la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, esas tres etapas. ¿Cuándo es la pretribulación? Cuando el hombre de pecado ya asuma el control del mundo, cuando ya se ha conocido y se ha presentado, y él entonces se presente al mundo como el Mesías, como el Salvador, como el que viene a salvaguardar y auxiliar a la humanidad de los desastres, de la hambruna, de la inseguridad y de otros tipos de situaciones que la humanidad ha estado enfrentando. Tenemos la tribulación. ¿Me puedo hacer una pregunta más? Sobre... Amén. ¿Me puedo hacer una pregunta más sobre lo que usted está hablando? Amén. Por ejemplo, vio que en Apocalipsis 12:6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios
para que allí sustenten por 1260 días. Esa mujer es Israel, ¿no es cierto? Porque hay muchos que confunden a Israel, a la mujer con la esposa, y la esposa es la iglesia. ¿Es así? Bien, ahí en el capítulo 12, que precisamente es muy bueno que lo trae a colación, ese capítulo evidentemente tiene varios matices, esas aristas en relación a esta mujer con una representación simbólica de 12 estrellas. Esas 12 estrellas corresponden a la nación de Israel, obviamente. También se hace alusión a la persona de María. Fíjense que María huyó al desierto, huyó a Egipto. ¿Por qué? Porque se había levantado el dragón en la persona de Herodes, que ordenó la matanza de los niños menores de 3 años. Y el objetivo principal era eliminar a Jesucristo el Señor. Y el Todopoderoso cuidó de su hijo, ordenándole a José y a María quedarse por un tiempo hasta que él lograra resolver la situación que se había levantado. Entonces, cuando... Sí, pero dice en el capítulo, en el versículo 5, al anterior, al que mencionaba, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y lo que dice Isaías 66:7, Salmo 2:9, que fue arrebatado, y ese es el Mesías. Sí. ¿Sí? Por eso que la mujer huyó al desierto, y que por eso que siempre la comparó en la escritura a la mujer como a Israel. Amén. ¿Se entiende? Amén, amén. Sí, entonces por eso que el dragón persigue, y el dragón sabemos que es Satanás. Sí. ¿A quién persigue cuando fue la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? ¿A quiénes fueron los que persiguió cuando se dieron cuenta? El que se había sentado en el templo del Señor, se sentó Satanás, y entonces dice que huyeron, dice la palabra que huyeron. Dijo el profeta Daniel, dijo, huyan a los montes, dice, porque se han dado cuenta los israelitas que han sido engañados por el dragón, por la bestia. Amén. Y es por eso que Israel huye al desierto. Esto es una profecía prácticamente metafórica, que está dando un hecho que va a suceder en forma literal. Amén, amén. Y no abstracta. ¿Sí? Sí. Por eso que ahora, volviendo al tema original, que la mujer entonces es Israel la que menciona acá, y la esposa es la iglesia que fue arrebatada en primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17, al 18. Amén, 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 efectivamente. Sí, y el Hijo es Jesucristo, el Señor. Los pueblos perseguidos serán los judíos y los cristianos que estén en la tierra, que el dragón perseguirá para aniquilarlo, para destruirlo. Amén. Bien, entonces como podemos observar aquí en esta línea escatológica, vemos que hay una figura que es importante analizarla, que es sobre los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, en el material ahí está bien detallado, bien claro, relacionado a esos 2 personajes. Después que esos dos personajes hayan cumplido con la misión encomendada por el Padre Celestial, se activarán los 144,000. Fíjese que el tema de los 144,000, tenemos la secta falsa, que son los testigos de Jehová. Ellos dicen que son ellos los 144,000. Las escrituras evidentemente hablan que serán de las 12 tribus de Israel, habrán escogido 12,000 personas por cada tribu, para complementar y sumar lo que serían 144,000. Estos tendrán un papel de
relevar a los dos testigos en oposición al gobierno de la bestia. Es importante aclarar este punto, puesto que hay ciertas divergencias en estos temas relacionados ya a estas figuras, los dos testigos, que tienen características propias de estos personajes, y los 144.000 que se activarán en tierra de Israel para alertar a la gente, no tan solo en Israel, sino en otras partes del mundo, de que no tomen la marca de la bestia, porque esto se constituye como un pecado imperdonable. El que tome la marca de la bestia, el que tomó la marca de la bestia, ya no hay nada que hacer con esa persona, ya es una condenación segura. Amén. Entonces ellos tendrán esa función, Pastor, perdón, hablarle a la gente sobre pastor, y si la persona la toma en el momento por porque lo obligan y todo ese cuento, pero después se arrepiente, ¿no hay salvación? No, las escrituras establece y es bien clara con esa parte. El que toma la marca automáticamente pierde la posibilidad de salvación. No hay forma de que se salve, no hay manera. Es imperdonable delante de Dios tomar la marca. Por eso Dios tendrá a los dos testigos, a los cristianos que se queden, que van a estar alertando, corriendo su propia vida, y los 144.000 que van a seguir predicando el evangelio en muchas partes del mundo y advirtiéndole a las personas que no se dejen colocar la marca bajo ninguna circunstancia. No se dejen colocar la marca. Dios utilizará inclusive hasta ángeles para advertirle a la gente que no se dejen colocar la marca de la bestia. Obviamente sabemos de que hay cosas que nos presionan, nos obligan, pero nosotros tenemos derecho a nuestros propios cuerpos. Decidimos aceptarlo o rechazarlo. No es decir, la persona, sea por un trabajo o sea por un beneficio, lo estén presionando, lo estén sugestionando, tiene que tomar una decisión. Obviamente, no tomar la marca bajo ninguna circunstancia. Amén. Bien, entonces, aquí vemos en la parte del levantamiento del gran trono blanco, que serán todas aquellas personas, ya sea la parte final. Ese es el verdadero final, el tribunal del gran trono blanco. Allí van a ser juzgadas las personas que están en el infierno. Y obviamente, como no están inscritas sus nombres en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Es importante destacar que después del gobierno del hombre de pecado viene la segunda etapa, la próxima etapa, en este caso, que se denomina la Epifanía. En otras palabras, la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Jesucristo traerá paz verdadera a la tierra, pero antes de eso habrá un acontecimiento, una batalla. Y esa batalla de Gog y Magog, de Armagedón, que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 16, se habla acerca de lo que es el valle de Megiddo. Allí los ejércitos del hombre de pecado desfilarán para borrar del mapa a Israel. Es por ello que la persona de nuestro Señor Jesucristo aparece como el Salvador de Israel, de ese grupo, de ese séquito, de ese remanente de judíos que entendió que habían sido engañados históricamente, rechazando la figura de Jesucristo y aceptando la figura del hombre de pecado. Al ver que fueron engañados por el hombre de pecado, estarán en el desierto batallando, y el Señor
en función de la fe y de la fidelidad de esos judíos, que habrá de ese grupo de judíos, de ese remanente. Entonces Jesucristo irrumpirá desde los cielos y llegará hasta la tierra para defender a Israel de esa destrucción. El plan de Satanás siempre ha sido borrar del mapa a Israel, y tiene planes de colocar a la mayor parte de las naciones, que de hecho se está viendo, y ustedes lo han visto por los medios de comunicación, que la mayor parte de los países son enemigos de Israel. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Porque Satanás tiene planes de destruir, de borrar del mapa a Israel. ¿Es posible eso? Aún utilizando todos los ejércitos del mundo, todas las armas, no es posible. Israel, en términos literales, es imposible eliminarla, es imposible. Imposible porque el ejército del Todopoderoso está a favor de Israel y de su permanencia. Amén. Amén. Bien, entonces ya explicando esta línea escatológica, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, pueden expresarla ahora antes de entrar a los sellos. Ruth y los demás, si tienen alguna inquietud. No, señor, No, está todo. Usted ha sido muy claro. Está todo claro. Exactamente, Perfecto. muy claro. Perfecto, perfecto. Me gusta eso porque eso estoy satisfecho porque el conocimiento está llegando y sé que ustedes lo van a reproducir en sus países, Colombia, Argentina, los países de Sudamérica, Centroamérica y en otros países del mundo. Gloria a Dios. Amén. Bien, aquí vemos los sellos. Ya estamos para concluir. Estos sellos son los que estuvimos viendo en esa línea escatológica, los que van a ser derramados. Nótese que actualmente nosotros oramos para que ciertos fenómenos que son predecibles por la ciencia, como son los huracanes, Dios lo desvíe, incluyendo los terremotos que son impredecibles. Pero si la iglesia ahora intercede, Dios puede desestimar cualquier acción de destrucción o de un terremoto terrible o de un maremoto o cualquier tipo de circunstancia. Pero cuando Jesucristo se lleve su iglesia a la morada celestial, ya las oraciones de esos cristianos aquí en la tierra no van a servir de mucho en los asuntos ya de los juicios que van a llover sobre la faz de la tierra. Si va a llover en América juicio de asteroides, de cometas, de maremotos, de huracanes, de terremotos, todo eso va a suceder tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. La ira de Dios será derramada de una manera terrible sobre la faz de la tierra. Por eso aparecen aquí estos textos bíblicos que así lo confirman, y que inclusive cuando lo confrontamos con ciertos estudios científicos, geológicos, los geólogos, los científicos estiman que la Tierra en cualquier momento puede recibir catástrofes de muertes masivas de millones de personas a nivel mundial. Es decir, que las Escrituras hace miles de años lo ha anunciado, y los científicos actuales lo están confirmando. Es una confirmación que le da entonces mayor credibilidad a las Sagradas Escrituras frente a los incrédulos y a los ateos que no creen en estos textos sagrados y que lo entienden como un libro antiguo, como un libro religioso que no tiene tanta importancia. Pero evidentemente las Escrituras es un libro maravilloso, es el libro más actualizado que existe, más actualizado que la revista de mañana, que del periódico de mañana o de cualquier tipo de acontecimiento que vaya a acontecer ya, valga la redundancia, en el tiempo y en el espacio.
Bien, entonces, para la semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar analizando la quinta bestia. La quinta bestia, conforme a la estatua de Nabucodonosor, se está refiriendo a los pies. Y esos pies están compuestos por dedos. Esos dedos de los pies, 5 pies derechos, 5 pies izquierdos, representan 10 naciones, conforme a los cuernos de lo que fue el dragón que se estableció con el Imperio Romano. Fíjese, el Imperio Romano fue un imperio muy poderoso y estaba compuesto por 10 pueblos. Entonces, vamos a estar analizando de una manera muy objetiva el capítulo 13. Lo vamos a estar explicando completamente. Así que yo espero que ustedes lo lean, estudien. ¿Puede repetir otra vez el capítulo? Sí, ¿Puede repetir otra vez el capítulo? el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El capítulo completo, desde el 1 hasta el verso 18. Vamos a estar analizando, explicando verso por verso este capítulo que está específicamente enfocado en la persona del hombre de pecado y del sistema de la bestia. Amén. Muy bien. Amén. Bien, aquí ¿Todo el capítulo 13? sí, el capítulo 13, sí, completo. Todo lo que ustedes vieron que nosotros estuvimos explicando sobre los 4 imperios, aquí lo reseña, lo trata de manera muy detallada. Los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, aparecen en el capítulo 13. Amén. Vemos aquí que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Gran Babilonia de la actualidad religiosa, esta se levanta en el año 313, después que Constantino, el emperador, logra una victoria sobre los pueblos enemigos y se establece el imperio religioso, que luego de caer el imperio militar de Roma, entonces este surge y tiene tanta trascendencia que desde la época de la caída del Imperio Romano hasta la actualidad, la Iglesia Católica y Apostólica, bíblicamente, proféticamente, está llamada a liderar las naciones y las religiones con el sistema que conocemos como el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de las congregaciones. Hubo una convención hace ya unos años atrás de la casa abrámica. En esa casa se pusieron de acuerdo las religiones más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de unificación. Nótese que el sistema del gobierno de la bestia estará en estos 3 pilares importantes: poder político, poder económico y poder religioso. Esos 3 poderes estarán concentrados en la figura del hombre de pecado. Que esas 10 naciones, que más adelante les voy a estar explicando cuáles son esas 10 naciones que le estarán dando la autoridad y el recibimiento, y de hecho están trabajando para el hombre de pecado, deben de evidentemente tomar en cuenta esos 4 imperios que surgieron, como es Irak, Babilonia, Medo-Persia, que es Irán actualmente, Grecia y Roma, conjuntamente con otras naciones que están trabajando de mano con el hombre de pecado. Vemos las sociedades de los masones. Los masones es una sociedad muy famosa y muy conocida a nivel mundial. Los famosos Illuminatis, el satanismo, la Sociedad Islámica Musulmana, el Open Society Foundation de George Soros y otros multimillonarios que están trabajando en ese proyecto de gobierno mundial. Amén. Entonces, eso, Amén. sí, en la página Una 31. Una pregunta. Sí, de la página 31 en adelante, ustedes van a estar leyendo. Yo espero que lean para que comenten. Fíjense que hay algunos siervos que tienen pendiente algunas exposiciones, pero en este caso ustedes pueden explicar brevemente lo que entendieron sobre los imperios que le tocó. Amén.
Ahí lo que ustedes están viendo en la pantalla es una guillotina. Esa es la que se va a utilizar para aquellos que no quieran tomar la marca. Lo van a torturar fuertemente. Llegarán inclusive hasta cortarle parte del cuerpo a la persona hasta que tome la decisión de tomar la marca. Amén. Entonces van a estar trabajando desde la página 31 hasta la página 40, página 42, que es en relación a los juicios de Dios durante la gran tribulación. Página 31 hasta la página 42 de este libro. Amén. Aquí vemos también en la pantalla lo que es el gráfico del chip, el Verichip, que se le va a estar colocando a la persona en la mano derecha o en la frente. Tiene el tamaño de un granito de arroz aproximadamente. La tecnología de Amazon One, que es esos datos biométricos de la mano, eso se graba en una base de datos y con un escáner se puede leer, y a través de esa modalidad se puede pagar sin dificultad en cualquier establecimiento. Vemos en la simbología Illuminati del ojo que todo lo ve, del triángulo, ¿verdad? Y vemos la famosa Torre de Babel. Aquí vemos en esta gráfica, en la foto de abajo, esta es la mezquita de Umar, que está ubicada efectivamente donde se encontraba el templo de Salomón. Ese templo fue destruido en el año 70 por Tito y el ejército romano, y los musulmanes aprovecharon que ya los judíos no estaban en territorio y construyeron, en este caso los musulmanes, esta mezquita. Esta es la maqueta del tercer templo que se va a estar construyendo próximamente, donde se encontraba el segundo templo. Amén. Entonces, esperando que ustedes lo lean, lo estudien esto, para que podamos así interactuar. Ustedes aportan, ustedes hablan, y así sería mucho más interactivo esta enseñanza. Amén. Ok. Pastor, una preguntita. En el arrebatamiento, cuando se efectúa el arrebatamiento, después de que los que se quedan, el arrebatamiento, se va el Espíritu Santo con quienes están, mejor dicho, el Espíritu Santo ya no estará con los que quedan en la tierra. Bien, esa es una pregunta que ha estado en el debate teológico y escatológico en relación a la persona del Espíritu Santo. Evidentemente, lo seguro es que la iglesia se va y se va con el Señor Jesucristo. Ahora bien, la función del Espíritu Santo en la tierra son varias: es convencer a la persona de pecado, de juicio y de justicia. Van a quedar muchos cristianos en la tierra. Obviamente estos tendrán que luchar por su salvación. Lamentablemente, por no irse en el arrebatamiento, tendrán que convertirse en mártires, así mismo como fue el apóstol Pablo, como fueron los apóstoles, los primeros cristianos que murieron por causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso le va a pasar a los cristianos que se queden. Para poderse salvar, tendrán que morir por causa de Cristo. De una manera u otra, el Señor no lo va a desamparar a los que se queden. Tendrán algún respaldo y Dios le va a proporcionar las vías para que puedan superar esa prueba que el mundo va a ser sometido. Será una prueba muy rigurosa, pero ahí entonces se va a determinar su fidelidad. Si verdaderamente deciden entregarle su vida por completo a Jesucristo, o van a tomar entonces la marca de la bestia. Lamentablemente, unos cuantos cristianos van a tomar la marca de la bestia porque no van a soportar la presión
social, gubernamental, policial, judicial, de las autoridades, porque todos estarán hablando el mismo idioma del hombre de pecado. Amén. Entonces el grupo de cristianos estaría allí como enemigos de todo lo que tomen la marca. Todo el que tome la marca y vea a un cristiano que no la tenga o a alguien que no la tenga, ya lo va a ver como un delincuente, como un enemigo que hay que eliminar. Amén. Entonces es por ello que hay que mantenernos firmes. Evidentemente las escrituras como tal no nos da textos claros sobre si el Espíritu Santo se irá con la iglesia o se quedará. Obviamente Dios es misericordioso y le dará una salida a los que se queden, como una especie de segunda oportunidad. Amén. Por eso ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar, pastor? ¿Puedo opinar sobre ese tema? Se van a salvar muchas personas, muchos creyentes en la gran tribulación. Sí, adelante. Vamos a hacerlo luego, ya tenemos el tiempo en el cielo. Adelante. Pastor, la opinión de que sobre lo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en la tierra desde que se creó. Tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿No es así? Bueno, lo que pasa es que lo que no va a haber después del rapto es una manifestación del Espíritu Santo en los creyentes que se queden. Pero el Espíritu Santo va a seguir estando, pero no va a haber manifestación. Es lo que, leyendo la Escritura, me he dado cuenta de que el Espíritu Santo va a seguir estando, pero no en actuación, como lo fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo trabajaba con algunas personas, como por ejemplo con Sansón, ¿sí? Porque dice que estaba el Espíritu Santo sobre él, no en él, porque lo que nosotros tuvimos en el día de Pentecostés es que el Espíritu Santo se manifestó a través de nosotros y pasamos a ser templos del Espíritu, templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Al irse a la iglesia, el Espíritu Santo va a quitar la manifestación, pero no es que se va a ir junto con la iglesia. Es lo que yo, o lo que he leído. No sé si lo comparte esta opinión mía. Sí, evidentemente en las escrituras no hay textos que avalen sobre la partida del Espíritu Santo con la iglesia. Obviamente el Espíritu Santo no tendrá la misma función que tiene, por ejemplo, en la actualidad, pero tendrá una función de darle ciertas herramientas tanto a creyentes que se quedaron como a aquellos que están en vía de salvación, para que tengan un escape, para que el enemigo no esté a sus anchas llevándose todo el que quiere, sino que la persona tenga, aún en el gobierno de la iglesia, tenga dos opciones: toma la marca o te vas con Cristo. Y quien convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence. Entonces, para que se salven muchas almas. Perdón, pastor, ¿hay algún micrófono abierto que no deja escuchar? Sí. Así, pastor Julio, por favor, cerrar el micrófono. Evidentemente, para que haya un gran grupo de que se salve, como vio en visión el apóstol Juan, obviamente se necesita que la persona del Espíritu Santo esté convenciendo a aquellos que de una manera u otra necesitan volverse al Señor. Gloria a Dios. Bien, si no tienen más inquietudes, vamos a dejarlo hasta aquí. Para que entonces la sierva Clelia nos pide en oración. ¿Puedo cerrar el micrófono, por favor? Sí, Pastor Julio, ¿nos escucha?
Pastor Julio, por favor de silenciar el micrófono. Parece que no está cerca ahí. Despedirnos, mis hermanos. Damos gracias por esta verdadera clase tan importante. Y vamos a gracias te damos en esta noche, bendeciendo tu nombre, Dios. Muchas gracias, Señor, porque dice este grupo, Padre, con un propósito, Señor, de enseñarnos cada causa, cada tema, Señor, que se va a tratar y sea tratado, Señor, tan importante, que aunque nuestro corazón puedan en un momento tener miedo, Señor, sabemos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo y lo creemos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a tener el entendimiento, Señor, que se quede todo lo que hemos hasta ahora, Señor, aprendido, que se quede con nosotros para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Muchas gracias, nos despedimos de la plataforma, pero que tu presencia vaya con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Shalom. Nos vemos el próximo miércoles. Estudien y lean para que puedan así ser una clase interactiva. Ustedes participen y puedan expresar lo que entendieron y lo que no. Que Dios les bendiga mucho y feliz sueños. Amén, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Amén.